Trabajé en el Área 51 durante 15 años. Lo que vi debajo del nivel 7 es más aterrador que extraterrestres. Trabajé en el Área 51 durante 15 años de mi vida. Conozco los secretos que esconde y lo que vi debajo del nivel sí es terrorífico. Comenzaré esta historia diciendo que encontraron el cuerpo de Carper a 5 kilómetros de la valla perimetral. Al menos, eso decía el informe oficial. En fin, pero lo que no mencionaba era cómo le habían reemplazado los ojos, por lo que parecían canicas de obsidiana, ni cómo le habían extirpado la lengua con precisión quirúrgica, mientras él aún estaba completamente vivo. Lo peor de todo es que no se detectó las ecuaciones grabadas en su piel, las mismas ecuaciones que descubrimos bajo el nivel 7 apenas 2 semanas antes. Bueno, creo que comenzaré desde el inicio. Hola, me llamo Thomas Miller y hasta hace 8 meses fui coordinador principal de seguridad en lo que el gobierno llamaba Instalaciones de Prueba de Chrome Lake. El público lo conoce comúnmente como el Área 51. Ahora mismo estoy rompiendo mi acuerdo de confidencialidad al grabar esto, pero no creo que viva lo suficiente como para que me procesen. Mi hemorragia nasal empezó hace 3 días y esta mañana me encontré la primera mancha negra detrás de la oreja, igual que los demás. Me alisté en la Fuerza Aérea a los 22 años. Cumplí 2 periodos de servicio y capté la atención de alguien lo suficientemente importante como para ofrecerme un puesto aquí. Debo decir que el sueldo era excepcional, el trabajo era clasificado, y después de 15 años creía haber visto todo lo que la fase ofrecía, pero estaba muy equivocado. Había presenciado aviones experimentales que podían desaparecer del radar, armas que incapacitaban sin dejar rastro, y una investigación psicológica que haría que el MK Ultra pareciera un proyecto de ciencias del instituto preescolar, pero ni siquiera yo estaba preparado para lo que encontramos bajo el nivel 7 el año pasado. La mayoría del personal aquí opera con estricta confidencialidad. Las instalaciones están divididas en sectores y niveles de autorización de seguridad, y la mayoría de los empleados solo conocen su entorno inmediato. Yo era uno de los pocos con acceso a casi todas las áreas, supervisando los protocolos de seguridad y los traslados de personal entre divisiones. Habían rumores, por supuesto. Todos tenían teorías sobre los niveles inferiores. Algunos creían que albergábamos tecnología alienígena del accidente de Roswell. Otros pensaban que estábamos desarrollando dispositivos de manipulación del tiempo o realizando pruebas con seres humanos. La verdad, como siempre, fue lo que menos esperábamos y fue mucho más aterrador que los rumores. El día en que cambió todo, comenzó como cualquier otro en el desierto de Nevada. El sol salió sobre la montaña, teniendo el árido paisaje de tonos naranjas y dorados. Estacioné mi camioneta oficial en el estacionamiento para empleados. Escaneé mi credencial y me sometí a los procedimientos habituales de verificación biométrica. El Dr. Webb me habló cuando llegué a mi consultorio. Él era un físico brillante que dirigía la División de Investigación Teórica Avanzada. Un hombre cuyo genio solo era comparable a su arrogancia. Su presencia en mi oficina fue tan inusual que me puso en alerta de inmediato. «Oh, Miller, ahí estás. Necesito que autorices un equipo de seguridad para el nivel 7 en la sección C. Ahora», dijo sin molestarse en saludar. Esa debió haber sido mi primer señal de alerta. La sección C llevaba décadas echada, mucho antes de que alguno de nosotros se uniera a las instalaciones. «Ah, sí, pero ¿con qué autorización o qué?», pregunté revisando las solicitudes de acceso acumuladas durante la noche. «Fue autorizada por el director Harmon. Nosotros hemos detectado algo, unas lecturas anómalas que coinciden con los cálculos del umbral del proyecto», él dijo. «Sí, esa debió haber sido mi segunda señal de alerta». El proyecto Penumbra se suspendió en 1989 tras el incidente del que nadie habló. Cobró 12 vidas y provocó el sellado permanente de un ala entera. Nunca debía haber firmado esa autorización. Debería haberle preguntado más al Dr. Webb, haber exigido hablar directamente con el director, pero 15 años de seguir órdenes sin cuestionar. Es un hábito difícil de romper. Y así comenzó toda la catástrofe. Yo desencadené una cadena de acontecimientos que llevaría a 6 muertes posteriores,
incluyendo atachadores y al descubrimiento que destrozaría todo lo que creía saber sobre la realidad y el planeta Tierra. Ojalá entonces hubiera sabido lo que sé ahora. Quizás podría haberlo impedido, o quizás nunca debimos abrir esa puerta. 24 horas después de la visita del doctor, me encontré frente a una puerta blindada que no se había abierto en más de 30 años. El equipo de seguridad que había reunido estaba formado por 4 hombres. Rodríguez, quien era un ex-marín que llevaba casi una década en la seguridad de la base. Tanner, quien era nuestro especialista en tecnología. También teníamos a Will Cox, un ex-ranger con el ceño fruncido. Y cómo olvidar a Parker, el más joven del grupo con solo 3 años aquí. Los sensores atmosféricos muestran niveles normales de oxígeno. No se detectan toxinas ni radiación, dijo Tanner consultando su tableta. El Dr. Webb estaba a mi lado prácticamente vibrando de anticipación. Detrás de él habían otros 2 científicos, el Dr. Michael, físico cuántico, y el Dr. Burns, cuya especialidad nunca comprendida del todo. Las lecturas se han intensificado. Sea lo que sea, los que esté generando esto se está volviendo más activo, dijo el Dr. Webb con la vista fija en la puerta. Sí, creo que estoy de acuerdo, dije activando mi comunicador. Comando, habla Miller. Procedemos a entrar al nivel C, sección CE. Deben mantener el canal abierto, por favor. Terminé de hablar. ¿Entendido? Miller, tenemos signos vitales y señal. Procedan con precaución, respondió el comando de seguridad. Coloqué la palma de la mano sobre el escáner. Introduje mi código de anulación y observé cómo la enorme puerta se abría lentamente con un siseo, revelando una oscuridad que parecía normalmente densa. Nuestras linternas lo atravesaron, iluminando un pasillo que mostraba sorprendentemente poco polvo para un espacio sellado durante 3 décadas. Vaya, esto no parece estar bien. Debería estar cubierto de polvo y suciedad, murmuró Parker. Sí, tenía razón, y era la primera de muchas cosas que no tendrían sentido aquí. Nosotros avanzamos metódicamente, barriendo cada sección antes de avanzar. El pasillo se extendía a unos 50 metros antes de desembocar en un gran laboratorio. Viejas terminales de computadora cubrían las paredes con las pantallas apagadas. Sobre las mesas habían equipos que yo no reconocí. Recipientes de vidrio extraños, componentes mecánicos sin un patrón de diseño lógico y también cuadernos llenos de ecuaciones escritas a mano. «Santo cielo», susurró Wilcox, iluminando la pared del fondo con la linterna. «¿Pero qué demonios es esto?», dijo. La pared estaba cubierta de un material que parecía ser vidrio negro, sin costuras y reflectante, pero que de alguna manera absorbía la mayor parte de la luz. Contrastaba marcadamente con el hormigón y el metal del resto de las instalaciones. El Dr. Webb se acercó y extendió la mano. «Es por aquí. Aquí proviene la fuente de las lecturas», susurró. No lo toques», le ordené. Pero él no me escuchó o prefirió ignorarme. En cuanto sus dedos iniciaron el contacto, el material se movió como un líquido, percibiendo brevemente una perturbación antes de asentarse. El Dr. Webb retiró la mano bruscamente, pero no antes de que yo vislumbrara algo imposible. Su reflejo en la superficie se había movido de forma independiente, formando palabras en su boca, mientras que el mismísimo propio Dr. Webb permanecía en silencio. «Oigan, ¿vieron eso?», preguntó Parker con voz tensa. «Sí», responde impulsos eléctricos del sistema nervioso humano, dijo el Dr. Webb con la emoción por encima de la preocupación. «Es tal como predijeron los cálculos del umbral. Necesitamos equipo especializado ya», intervino el Dr. Burns. «Sí, también un equipo más grande», asentí aliviado ante la sugerencia de retirarnos. Aseguramos la zona y regresamos mejor preparados. «Oye, espera, mira», dijo Webb señalando el suelo. Una fina línea de tela negra se extendía desde la pared, deslizándose por el suelo como un dedo indeciso. «Antes pasaba esto», observó Michael. «Todos afuera, ya», ordené. Retrocedimos hacia la salida con las armas en alto. La línea negra dejó de avanzar, pero permaneció visible.
una promesa silenciosa de que estaría esperando a nuestro regreso. La semana siguiente fue un torbellino de actividad. Un equipo de contención instaló una estación de investigación temporal justo fuera del laboratorio sellado. Se implementaron nuevos protocolos de seguridad. El acceso al nivel sí se restringió solo para el personal esencial y no se permitía el acceso a la sección C sin un traje completo de protección contra materiales peligrosos y al menos 2 escoltas armados. El director Hermon voló desde Washington trayendo consigo un equipo de especialistas cuyas credenciales eran sospechosamente vacas. Entre ellos se encontraba el doctor Lawrence Solomon, quien afirmaba ser uno de los investigadores principales del proyecto Umbral. Solomon tenía unos 70 años, ojos grandes y manos ligeramente temblorosas. No por la edad sospeché, sino por el miedo, por un temor primario. Al ver la grabación del muro negro, él palideció. «Oh, qué carajos, lo han vuelto a abrir. Que Dios nos ayude a todos», dijo con voz apenas audible. En mi tercera noche de servicio extendido, exhausto de supervisar las nuevas medidas de seguridad, Solomon se me acercó en el comedor. Las instalaciones estaban más tranquilas de lo habitual. La mayoría del personal había sido reasignado a otras áreas mientras continuaba la investigación. «Chico, aquí hay reglas. Si insistes en volver, debes cumplirlas», dijo sin preámbulos deslizando un sobre sellado sobre la mesa. «Exactamente. ¿De qué se trata?» «¿Qué tipo de reglas?», pregunté. «Son lo único que lo mantiene en su sitio. Por favor, léalas todas, memorízalas incluso. Luego destruye el papel después», dijo. Mientras se alejaba, noté una pequeña marca negra detrás de su oreja, la misma marca que encontraría en mi propia piel. Meses después, dentro del sobre había una hoja de papel con 7 reglas escritas a mano con tinta azul descolorida totalmente apresurada. Reglas para acercarse al umbral. Número 1. Nunca toques la superficie con la piel descubierta. Número 2. Nunca permanezcas en su presencia durante más de 60 minutos. Número 3. Nunca acerques dispositivos de grabación electrónica a menos de 3 metros. Número 4. Nunca mirarse reflejado en su superficie durante más de 3 segundos. Número 5. Si oyes susurros, sal de inmediato. Regla número 6. Si te muestras símbolos o ecuaciones, no intentes transcribirlos. Número 7. Si sueñas con ello después de la exposición, repórtalo al médico de inmediato. Al final tenía una nota. Romper estas reglas le permite reconocerte y le ofreces tú mismo su cuerpo y alma, así que morirás. Oh no, debería haber corrido. Entonces todos deberíamos haberlo hecho. Pero en cambio, siguiendo las órdenes como siempre, programé nuestro regreso a la sección C para las 8 de la mañana siguiente. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Pasé la mayor parte de la noche memorizando las reglas de Salomón y luego quemé el papel en el lavabo del baño, como me habían indicado. El sueño había llegado a ráfagas inquietas, interrumpidas por sueños de flotar en un vacío negro e infinito. No eran pesadillas exactamente, pero eran lo suficientemente inquietantes como para dejarme exhausto. El equipo reunido en el puesto de control del nivel sí parecía igualmente asustado. Los ojos del Dr. Webb estaban inyectados en sangre y su habitual aspecto terso estaba deslucido. Los 3 científicos se apiñonaron hablando en voz baja mientras revisaban los datos en sus tabletas electrónicas. «Oigan, escúchenme todos. Estamos implementando nuevos protocolos para esta expedición», anuncié reuniendo a todos alrededor. No mencioné a Solomon ni su lista, pero reformulé las reglas como medidas de seguridad oficiales basándonos en los hallazgos iniciales. Cosas como de que no se nos permitía el contacto directo con la anomalía. Los trajes de protección completos deberían permanecer sellados en todo momento. Limitar la exposición a un máximo de 60 minutos. No se permitían los teléfonos, cámaras ni grabadoras más allá del cruce de pasillos. Oh, y si alguien experimentaba fenómenos inusuales, visuales, auditivos o de cualquier otro tipo, deberían reportarlo de inmediato. Rodríguez, al escuchar esto, arqueó una ceja. Inusual.
¿Cómo que exactamente? Como cualquier otra cosa que no debería estar, respondió Wilcox antes de que yo pudiera hacerlo. Chicos, por favor, solo manténganse alerta, dije. No sabemos con qué nos enfrentamos. Entonces, el doctor Solomon entró arrastrando los pies mientras nos poníamos los trajes con aspecto de no haber dormido en días. Me llevó aparte mientras los demás terminaban sus preparativos. Destruiste la nota. ¿Recuerdas la regla 4 lo que decía? Él susurró y yo asentí. Sus dedos huesudos se clavaron en mi brazo. Es sobre el reflejo y los 3 segundos máximo. Cuenta mentalmente, por favor. No lo ignores, dijo. Sí, yo me encargo, la aseguré incómodo con su intensidad. Solomon miró a su alrededor con nerviosismo. Ya les has dicho a los demás, dijo. Ya implementé las medidas de seguridad sin explicar su origen. ¿Acaso estuvo mal? Él negó con la cabeza. Enumerar la fuente lo empeora. La intención importa para lo que hay ahí adentro, dijo. Él respondió antes de que pudiera preguntarle a qué se refería. El Dr. Webb anunció que el equipo estaba listo. Solomon se retiró sin decir una palabra más, observándonos con ojos que reflejaban miedo y envidia a partes iguales. El regreso a la sección C ahora se sentía diferente. El pasillo parecía de alguna manera más larga. La iluminación era más tenue, a pesar de que nuestro equipo registraba niveles de potencia normales. Al llegar al laboratorio, noté cambios de inmediato. La superficie negra se había expandido y ahora cubría casi el doble del área del día anterior. La línea que se extendía por el suelo había desaparecido, pero el borde del material de la pared parecía ligeramente elevado, como si estuviera a punto de extenderse. «Es increíble», susurró el Dr. Webb, acercándose con una sonda. «Ha crecido sin ninguna fuente de energía aparente, o lleva décadas creciendo y acabamos de abrir la puerta», dijo. «No lo sé, pero esto es muy raro», contestó el Dr. Burns manteniendo la distancia. «Oigan, mantengan una separación mínima de seguridad». Les recordé a todos, sobre todo al Dr. Webb, cuya fascinación superaba la preocupación. Tanner instaló el equipo de monitoreo a la distancia prescrita. Solo lecturas remotas, él confirmaba. Nada que transmitía directamente hacia o desde la anomalía. Los científicos comenzaron a trabajar tomando medidas y susurrando entre ellos. Coloqué a Rodríguez y a Wilcox junto a la puerta, mientras Parker se desplazaba entre los puntos de observación para mantener la conciencia de la situación. Luego transcurrieron 30 minutos sin incidentes. La anomalía permaneció estática, aunque nuestros instrumentos detectaron lo que Webb llamó fluctuaciones cuánticas alrededor de su superficie. Yo mantuve la vista fija en mi reloj, decidido a cumplir el límite de 1 hora. A los 40 minutos, Parker se me acercó con una postura tensa, incluso a través del traje de protección. «Señor, no me agrada esto. Hay algo raro en el aire de aquí», dijo en voz baja. Yo sabía a qué se refería. A pesar de que los trajes filtraban el oxígeno, había una sensación extraña, como si la atmósfera misma se hubiera vuelto un poco más densa o resistente a nuestra presencia. «Solo hay que estar 20 minutos más y luego nos largaremos independientemente del progreso», dije. Él asintió y reanudó a su patrullaje. Al pasar cerca de la superficie negra se detuvo un momento inclinando la cabeza como si escuchara. Estaba a punto de gritarle cuando siguió moviéndose. A los 50 minutos ocurrió el Dr. Webb. Estaba usando un escáner remoto para analizar la estructura de la superficie cuando de repente se quedó congelado. «Nos está mostrando algo», dijo con voz susurrada y asombrada. Yo me giré para observar. La superficie negra, antes lisa, ahora mostraba lo que parecían ser ecuaciones, fórmulas matemáticas complejas que se desplazaban y reorganizaban como seres vivos. «Oigan, no, aléjense de eso», ordené recordando la regla número 6. «Sí, pero esto no tiene precedentes, señor. Estas ecuaciones son soluciones a problemas de gravedad cuántica en los que llevamos décadas trabajando». «¿Cómo no vamos a notarlas?», protestó Michael. Dije que no debería haber transcripción alguna y lo repetí con firmeza. Solo debíamos observar. Pero el Dr. Webb estaba absorto mirando su reflejo en la superficie.
donde las ecuaciones parecían fluir como mercurio líquido. Los labios de su reflejo se movían en silencio, como si intentaran comunicarse. «Oiga, Dr. Webb, aléjese de la anomalía, por favor». Llamé con firmeza, pero él no respondió. «Oh», me acerqué a él. «Usted está violando la regla número 4. Por favor, hay que romper el contacto visual ahora». Al oír la palabra regla, finalmente parpadeó y se giró hacia mí. La confusión era evidente, incluso a través de su visor. «¿Qué? ¿Qué dijiste de la regla?». Antes de que pudiera responder, un sonido emanó de la superficie negra, un suave susurro rítmico casi incomprensible. «Todos salgan allá afuera», ordené de inmediato, reconociendo el detonante de la regla número 5. El límite de exposición ya fue alcanzado. «Muévanse. Ya. Por supuesto que los científicos protestaron, pero mi equipo de seguridad ya estaba en movimiento, obligándolos a salir. Pero el Dr. Webb fue el que más se resistió. Incluso dio un paso hacia la superficie negra antes de que Wilcox lo agarrara del brazo. «No me obligue a cargarlo, doctor», gruñó él. Durante nuestra salida, noté que Parker se quedó ahí con la cabeza ladeada como si escuchara. «Oye, Parker, muévete». Pero él se puso firme y se unió a nuestra retirada. En la cámara de descontaminación fuera del nivel 7, el Dr. Webb me confrontó. «¿De qué reglas hablabas, Miller? No hay nada en los protocolos oficiales sobre las limitaciones de reflexión y susurros». Él dijo, «Sí, pero son las nuevas medidas de seguridad». Mentí. «Todo es basado en observaciones preliminares». «Oh, Salomón te atrapó, ¿verdad? Te llenó la cabeza con sus supersticiones. Ese hombre sufrió una crisis nerviosa en 1989. No es una fuente confiable, hijo». Él escupió. «Ok, está anotado». Respondí con frialdad, pero mis órdenes siguen en pie. Exposición máxima de 1 hora. Sin grabaciones de los símbolos y sin contacto visual prolongado, el doctor me fulminó con la mirada, pero no discutió nada más. Mientras el personal de mi equipo se dispersaba para la descontaminación, vi a mi compañero Parker solo con la mirada perdida en la pared. «Oye, Parker, ¿estás bien?», pregunté acercándome a él. Él parpadeó rápidamente, como si despertara de un trance. «Ah, sí, creo que estoy cansado, dijo. «¿Qué es lo que escuchabas ahí adentro?». Lo presioné. Escuchar frunció el ceño y dijo, «No, yo no oí nada». «Usted debe estar confundiéndose», respondió. Pero yo lo había visto escuchando algo durante nuestra inspección como durante la evacuación, y yo decidí vigilarlo más de cerca. Esa noche volví a soñar que flotaba en el vacío, pero esta vez no estaba solo. Me rodeaban ecuaciones hermosas en su complejidad, que prometían comprender si tan solo lograba memorizarlas. Yo me desperté a las 3 de la mañana sudando a pesar del frío de la habitación, con una hemorragia nasal y la imperiosa necesidad de grabar lo que había visto. Pero entonces, la regla número 7 resonó en mi mente. Si sueñas con esto, después de la exposición acude al médico de inmediato. Regla número 7. En cambio, tomé un bloc de notas y comencé a dibujar los símbolos que habían aparecido en mi sueño. No pude contenerme. Al amanecer, había llenado 12 páginas con ecuaciones que no podía comprender, pero que de alguna manera sabía que eran correctas. Yo debía haber acudido a un médico. Debería haber quemado esas páginas como si fueran las reglas de Salomón. Pero para entonces, creo que ya me había reconocido y había empezado a cambiar las reglas del juego. Escondí las páginas de ecuaciones en mis aposentos entre el colchón y mis cajas. La parte racional de mi cerebro me gritaba que estaba cometiendo un horrible error, pero algo más profundo, algo que se había arraigado durante mi exposición a la anomalía, insistía en que estas fórmulas eran demasiado importantes como para destruirlas. Después de una ducha fría para despejarme, me dirigí al ala médica, no para informar sobre mi sueño, como dictaba la regla número 7, sino para ver cómo estaba Parker. Su comportamiento me había preocupado y quería asegurarme de que estuviera en condiciones para el servicio antes de nuestra siguiente excursión. El Dr. Levin, director médico del centro, me interceptó en el pasillo. «Oh,
Estaba a punto de llamarte Miller. Tenemos un problema con el agente Parker, dijo. Sus ojeras indicaban que había estado de guardia durante toda la noche. Ah, sí. ¿Qué clase de problema?, pregunté. Levin miró a su alrededor y luego bajó la voz. Se presentó en la enfermería a las 2 de la mañana, quejándose de un fuerte dolor en la cabeza y también hemorragia nasal. Bueno, Levin luchaba por encontrar la palabra correcta. Él estaba insensible, pero de alguna manera hiperactivo. Terminó de hablar. ¿Qué? ¿Qué es lo que significa eso exactamente?, pregunté con una opresión en el pecho. Él está consciente, pero no reconoce nada. En cambio, ha estado escribiendo sin parar ecuaciones y diagramas complejos. Sus lecturas neurológicas está por las nubes. Es una actividad cerebral nunca antes vista en un sujeto consciente, dijo. Mi mente se remontó a las páginas ocultas en mis aposentos. ¿Habrían sido los sueños de Parker similares a los míos? Ok, déjeme verlo, doctor, dije. Parker estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo de una pequeña sala de observación, rodeado de papeles cubiertos con los mismos símbolos que había dibujado horas antes. Su mano derecha se movía furiosamente sobre una sábana limpia, mientras que la izquierda presionaba el suelo con los dedos entrelazados, como sintiera vibraciones. La sangre se le había secado bajo la nariz y las orejas. Oye, Parker, ¿y cuánto tiempo lleva así, doctor?, pregunté observando por la ventana de observación. Desde su ingreso. Me temo que no come, bebe ni tampoco duerme. Intentamos sedarlo, pero su sistema lo metabolizó casi de inmediato. Sea lo que sea que esté pasando con este chico, está reescribiendo sus funciones fisiológicas básicas. Levin negó con la cabeza. Y él ha hablado, doctor, dije. No con nosotros. Exactamente, pero murmura para sí mismo de vez en cuando. Dice números y coordenadas. Yo estudié los escritos de Parker y reconocí fragmentos que coincidían con mis propios garabatos nocturnos. ¿Usted le ha mostrado esto a alguien del equipo de investigación?, pregunté. El Dr. Webb los revisó brevemente. Parecía perturbado. Dijo que se parecían a los modelos teóricos del proyecto Umbral, pero con avances imposibles. Yo quise preguntar más, pero mi teléfono vibró con un mensaje del director Harmon. Decía reunión inmediata. Sala de conferencias en el nivel 4. La sala de conferencias para cuando yo llegué estaba llena. El Dr. Webb, Michael y Fornes se apiñaban en un extremo de la mesa discutiendo en voz baja sobre una pila de impresiones. El director Harmon presidía a la mesa. Su rostro, normalmente impasible, mostraba signos de tensión. Solomon estaba sentado solo en un rincón, con los ojos cerrados y los labios moviéndose silenciosamente como si recitara algo para sí mismo. Señor Miller, siéntese, por favor. Tenemos que hablar de los protocolos de contención. El director Harmon asintió con la cabeza. Al yo sentarme, vi a Wilcox haciendo guardia junto a la puerta con la mano cerca de su arma. Nuestras miradas se cruzaron brevemente y reconocí la mezcla de confusión y vigilancia en su expresión. Le habían dicho que estuviera atento a las amenazas, pero ya no estaba seguro de qué constituía una amenaza. Literalmente, el estado del chico Parker ha suscitado preocupación. El Dr. Solomon cree que está experimentando la primera etapa de contaminación por la anomalía. El Dr. Harmon dijo sin preámbulos, y luego todas las miradas se posaron en Solomon, quien finalmente abrió los ojos y se inclinó hacia adelante. Así es, empieza con sueños, luego escritura compulsiva. Las ecuaciones se abren paso en su mente, alterando las vías neuronales. La segunda etapa atrae cambios físicos, una reestructuración celular a nivel cuántico, y para la tercera etapa, ya no eres completamente humano, dijo Solomon con voz ronca. Vaya, eso es absurdo, intervino el Dr. Webb. Estás describiendo ciencia ficción, no fenómenos observables. Solomon, tienes que parar esto, dijo. Pero entonces Solomon lo miró fijamente. Yo vi cómo les pasaba esto a 11 de mis colegas en el año 1989. Yo soy el único superviviente del equipo original de este proyecto, y eso es solo porque nunca rompí la regla número 2. Exposición máxima de 60 minutos, nunca más. Terminó de hablar. Si es así, entonces, ¿cómo es que se contaminó Parker?
Pregunté. Ayer mantuvimos límites de tiempo estrictos. Sí, pero alguien más rompió otra regla, dijo Solomon. No importa cuál, una vez que se rompe el límite afecta a todos los presentes. Algunos simplemente progresan más rápido que otros, dijo. Sentí un frío peso en el estómago al recordar haber escrito las ecuaciones del sueño. Sí, entonces la transgresión ha acelerado el estado de Parker. ¿Qué sucedió en 1989? Preguntó el director Harmon. Quiero saber la historia completa esta vez, no la versión desinfectada. Solomon volvió a cerrar los ojos como si el recuerdo le doliera físicamente y habló. Descubrimos la anomalía durante una excavación profunda para la expansión del nivel. Si era más pequeña, entonces aproximadamente del tamaño de un plato. Pensamos que se trataba de alguna formación mineral desconocida hasta que el Dr. Keyes la tocó. El material respondió en él, creció en su mano y tuvimos que extirpar el tejido afectado. El Dr. Webb se inclinó hacia adelante con escepticismo mezclado con fascinación. ¿Estás diciendo que esa cosa está viva?, preguntó. No, no viva ni muerta, algo completamente distinta. Las manos de Solomon temblaban mientras continuaba. Establecimos protocolos de contención, las 7 reglas, pero la presión de la investigación llevó a concesiones, tiempos de exposición prolongados, dispositivos de grabación demasiado cercano, y entonces Richards comenzó a escuchar los susurros. Susurros, repitió Michael. Usted mencionó la regla 5. Solomon asintió. Empieza como un ruido de fondo casi subliminal. Luego se aclara. Sus instrucciones, fórmulas y coordenadas. Para cuando logras entenderlas, ya es demasiado tarde. Te han reconocido, dijo reconocido. ¿Por qué o quién?, preguntó Barnes. Nunca nos pusimos de acuerdo con la terminología. Algunos lo llamaban portal. Otros creían que era una forma de vida en otra dimensión, pero creo que es algo mucho más simple y aterrador. Es un punto débil en la realidad donde las leyes de nuestro universo se vuelven un poco más negociables. Tras decir eso, la sala se quedó en silencio mientras procesábamos esto. Parecía una locura. Sin embargo, después de lo que había presenciado y lo que había soñado, no podía descartarlo por completo. El director Harmon rompió el silencio. Sea lo que sea, necesitamos medidas de contención que funcionen. Usted, el Dr. Solomon, sobreviviste al primer incidente. ¿Qué nos recomiendas?, dijo el director. Por supuesto que la evacuación completa de las instalaciones y el sellado del nivel 7, dijo Solomon sin dudarlo. Luego, hay que incinerar todos los materiales que contengan las ecuaciones copiadas, incluyendo los escritos de la agente Parker y de cualquier otra persona que los haya grabado. Su mirada se detuvo en mí incómoda. El Dr. Webb golpeó la mesa con la mano. Eso es vandalismo científico. La anomalía representa el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad. Con las ecuaciones que proporciona, podríamos revolucionar la física, la producción de energía, posiblemente incluso los viajes espaciales, dijo el Dr. Webb. Sí, eso es lo que exactamente pensábamos en el 89, respondió Solomon en voz baja. Eso fue hasta el momento en que uno de mis compañeros, el Dr. Keyes, resolvió una de sus ecuaciones y abrió una grieta temporal que lo consumió a él y a otros 3. Oh, Dios. Sus gritos, su voz apagándose, está ahora fija en mi memoria, dijo Solomon. Harmon me miró. Oye, Miller, tu evaluación, ¿qué dices?, él me preguntó. Yo dudé pensando en mis páginas ocultas de ecuaciones. Creo que necesitamos como mínimo una contención más estricta, señor. Un acceso restringido al nivel 7. Monitoreo médico obligatorio para cualquier persona expuesta previamente. Yo respiré hondo, obligándome a decirlo. La recopilación y almacenamiento seguro de toda la documentación relacionada con la anomalía. Debemos continuar. Terminé de hablar. Oh, no. Tú ya has sido comprometido. Ha infringido una regla. Yo lo veo en tus ojos, dijo Solomon rotundamente, y toda la atención se volvió hacia mí. Yo abrí la boca para negarlo, pero la radio de Wilcox cobró vida impidiendo que yo respondiera.
Alerta de seguridad. Nivel médico 3. El paciente Parker ha escapado de la contención. Todo el personal disponible. Por favor, responda, dijo la voz en la radio. Oh, no. ¿Cómo demonios salió?, preguntó el director Harmon ya dirigiéndose a la puerta. Y de repente él atravesó la pared, la sólida pared. Los testigos dicen que la atravesó como si no existiera, dijo una voz. Sentí que me iba la sangre a la cara. Contaminación de segunda etapa y cambios físicos a nivel cuántico, había dicho Solomon. La alarma de cierre de las instalaciones empezó a sonar mientras salíamos corriendo a la sala de conferencias. Wilcox y yo nos dirigimos directamente al centro de mando de seguridad, donde los monitores mostraban el caos que se desataba. El personal se apresuró a asegurar las zonas mientras los equipos tácticos se reunían en los cruces clave. ¿Dónde lo vieron por última vez?, le pregunté a la operadora. En la escalera, bajando, respondió señalando una señal de seguridad borrosa que mostraba una figura moviéndose a una velocidad antinatural, pero de alguna manera está eludiendo todos los controles de seguridad. Ahora se dirige al nivel 7. Yo escuché de la operadora Miller. La voz del director Harmon llegó a través de mi auricular. Debes de interceptar a Parker. Haz lo que sea. Usa la fuerza necesaria para impedir que llegue a la sección C. Acepté la orden y me volví hacia Wilcox. Oye, lleva a Rodríguez y nos vemos en el punto de control de nivel 6. Lleva tu equipo táctico completo, dije. Mientras corríamos hacia la armería, una terrible sospecha se apoderó de mí. Parker no actuaba para el azar. Oh, no, estaba siendo guiado. La misma anomalía que había llenado nuestros sueños de ecuaciones lo estaba dirigiendo de vuelta a su origen. Y supe con certeza escalofriante que al escribir esas ecuaciones habría ayudado a abrir la puerta. 15 minutos después, estábamos en posición en el puesto de control de nivel 6, una estación de seguridad reforzada que controlaba el acceso a las zonas más profundas de las instalaciones. Rodríguez, Wilcox y yo llevábamos equipo táctico completo y armas de mano pesadas, aunque no estaba seguro de que las armas convencionales pudieran detener lo que fuera en lo que se estaba convirtiendo Parker. Recuerden, deben de usar la fuerza letal si es posible, indiqué mientras revisábamos nuestro equipo. Parker es uno de nuestros compañeros, pero si nosotros vemos que es posible capturarlo sin lesiones, por favor, hay que hacerlo. Dije, con el debido respeto, señor, si esa cosa puede atravesar paredes, ya no sé qué significa no letal, dijo Rodríguez. Tenía razón. Parker ya había desafiado múltiples leyes de la física. Entonces, ¿qué iban a hacer nuestros dardos tranquilizantes en él? De repente, mi auricular crepitó. Comando a Miller. Hemos perdido la visibilidad de Parker. La última ubicación confirmada fue en el nivel 5, sección B. Estaba avanzando hacia el pozo central. Dijo, recibido, comando. Respondí manteniendo la posición en el punto de control del nivel 6. Él tendrá que pasar por aquí para llegar al nivel. Sí, apenas hablé, y la temperatura del pasillo bajó drásticamente. Mi aliento se llenó de nubes y las luces fluorescentes parpadearon. Wilcox levantó su arma escudriñando el pasillo vacío con la mirada. «Hay movimiento por aquí», susurró Rodríguez señalando al techo. Habían manchas oscuras que se extendían por los paneles blancos como tinta derramada, formando patrones que se parecían a las ecuaciones de mis sueños. «Oh, no está aquí». Me di cuenta, pero no venía por el pasillo. Era como si estuviera y no estuviera a la vez. Parker descendió del techo sin caer, sino gradualmente, como si la gravedad se hubiera vuelto opcional. Su cuerpo se movía con movimientos bruscos y antinaturales, y, oh por Dios, sus ojos habían vuelto completamente negros, como obsidiana pulida. Le sangraban la nariz, los oídos y los lagrimales, pero parecía no darse cuenta. «Oye, Parker, retírate de aquí, es una orden», grité apuntándolo con mi arma. Él giró la cabeza hacia mí con precisión mecánica, y al hablar su voz, se superpuso creando un eco que me dio escalofríos. «Miller, tú también lo has visto. ¿O no, hombre? Las ecuaciones y todas las respuestas», dijo. Su mirada se desvió hacia algo detrás de mí. «Oh, hola, Dr. Solomon».
No lo había oído acercarse, dijo Parker. Y de repente el viejo científico estaba a mi lado pálido de terror. Oiga, usted no debería estar aquí, le dije. Es una operación de seguridad, y yo ya he visto esto antes, susurró Solomon ignorándome. En este preciso instante, Parker está en la etapa 2.5, en el punto de inflexión, dijo Solomon. Los labios de Parker se estiraron en una sonrisa artificial. No lo escuches. Solomon teme lo que no entiende. Pero tú sí me entiendes, ¿verdad, Miller? Tú también escribiste las ecuaciones, dijo Parker. Rodríguez y Wilcox me miraron con la confusión reflejada en sus expresiones. Si él te está manipulando, chico, advirtió Solomon. No te involucres con él, terminó de decir. Los pies de Parker finalmente tocaron el suelo, pero permaneció ligeramente encorvado, como si su cuerpo estuviera aprendiendo nuevas configuraciones. Oye, quiere comunicarse, Miller. El umbral entre dimensiones está diluyendo. Las ecuaciones son su lenguaje y la traducción. Vamos, hay que descifrar el misterio del universo, me dijo. No. ¿Qué te pasó, Parker? Pregunté a pesar de la advertencia de Solomon. Simplemente evolucioné, chico. La anomalía me enseñó a manipular la probabilidad cuántica a existir en múltiples estados simultáneamente, respondió dándole vueltas a las palabras como si las saboreara. Su forma se desdibujó brevemente, volviéndose transparente y luego sólida de nuevo. Él quiere enseñarnos a todos los misterios, dijo Parker una vez más. Wilcox levantó aún más su arma. Señor, deme permiso para disparar. No, espera, le contesté aún procesando las palabras de Parker. Una parte de mí, la parte influenciada por esas ecuaciones oníricas, quería saber más. Parker la dio la cabeza en un ángulo imposible. Ellos ya vienen, Miller, siempre han venido. Las ecuaciones son la clave para sobrevivir a la convergencia, dijo él. ¿Pero qué es lo que viene?, pregunté. Solomon en ese preciso instante me agarró del brazo. No lo escuches, chico. Esto es exactamente lo que les pasaba a las llaves antes de la brecha. La atención de Parker se centró en Solomon y su expresión se ensombreció. Lo detuviste la última vez, anciano. Lo sellaste. Retrasaste lo inevitable. Pero ahora me toca a mí, dijo. Dio un paso al frente, lo que nos obligó a los tres a apretar las armas. ¡Fuego!, ordené reconociendo finalmente la amenaza. Rodríguez y Wilcox descargaron dardos tranquilizantes en el pecho y en el torso de Parker, pero él ni siquiera se inmutó. Los dardos simplemente lo atravesaron como si fuera humo resonando contra la pared. Parker se lanzó hacia adelante con una velocidad inhumana. Rodríguez salió disparado hacia atrás, estrellándose contra la pared con tanta fuerza que rompió el hormigón. Wilcox logró cambiar su arma disparando 3 balas que atravesaron sin causar daño a la figura cambiante de Parker. Entonces Parker se abalanzó sobre mí. Su rostro a centímetros estaba del mío con esos ojos de obsidiana sin reflejar nada. Su mano se extendió con una velocidad increíble, no para atacar, sino para presionar algo contra mi palma. Un objeto pequeño y frío que parecía piedra. Cuando estés listo para ver, chico, mira a través de él, susurró con la voz momentáneamente clara y reconocible como la del Parker que yo conocía. Entonces nos atravesó dirigiéndose hacia la puerta de acceso del nivel 7 con la misma velocidad antinatural. Wilcox volvió a disparar vaciando su cargador, pero Parker ya había llegado al panel de seguridad. En lugar de usar el teclado, simplemente presionó la palma de la mano contra la puerta reforzada. Yo giré para ver cómo estaba Rodríguez, consciente, pero aturdido, con sangre, goteando de un corte en la frente. «Oye, ¿estás bien?», le pregunté. Él asintió débilmente. «¿Qué? ¿Qué demonios fue eso, jefe?», él me preguntó. No lo sé», admití ayudándolo a ponerse de pie. Solo entonces recordé el objeto que Parker me había puesto en la mano. Abrí la palma de la mano y encontré una pequeña piedra negra, la cual era perfectamente lisa, idéntica al material de la pared anómala. Solomon la vio y retrocedió con el horror reflejado en su rostro. «Deshazte de esa cosa inmediatamente». «Sí», él dijo. Yo debería haberlo escuchado, pero en cambio lo cerré con los dedos.
sintiendo una inexplicable reticencia a desprenderme de ella. Tenemos que asegurarla para analizarla. Dije, no, Miller, es solo un fragmento del umbral. Así es como la contaminación se propaga más allá de la contención, así que destrúyela ya. La voz de Solomon se elevó presa del pánico. Wilcox pedía refuerzos informando al mando de la brecha de Parker. La alarma de seguridad cambió de tono, indicando una emergencia en toda la instalación. En la confusión, me guardé la piedra en el bolsillo diciéndome que se le entregaría el equipo de investigación más tarde. No, hay que evacuar. Parker llegará a la anomalía en cuestión de minutos. Tenemos que sellar todo el nivel, dijo Solomon tirando de mi brazo. No, no, dije con una certeza sorprendente. Tenemos que seguirlo y ver qué hace. Le dije, eso es un suicidio, chico. Si se fusiona con la anomalía, la brecha se expandirá exponencialmente, advirtió Solomon, y yo activé mi comunicador. Oigan, Miller al mando. Parker ya ha traspasado el nivel 7. Solicito refuerzos del equipo táctico y trajes de protección para la persecución inmediata. Lo siento, chico. Negativo, llegó la voz del Dr. Harmon. Hay protocolos de evacuación en vigor. Todo el personal se trasladó a la superficie inmediatamente. Terminó de hablar. Yo dudé sintiendo el peso de la piedra en mi bolsillo. Mi parte racional estaba de acuerdo con la orden de evacuación, pero algo más profundo. Algo conectado con estas ecuaciones y los susurros de la anomalía me llevaron al nivel 7. Por favor, Miller, dijo Solomon con su mano envejecida agarrándome del brazo con una fuerza sorprendente. Él ya te está influyendo. La piedra, las ecuaciones que escribiste están cambiando tu forma de pensar, terminó de decir, pero me lo quité de encima. No, tú no lo entiendes. Ninguno de ustedes lo entiende con un... Esto ya no se trata solo de contención, ¿eh? Ellos ya vienen. ¿Y si es el primer contacto? ¿Y si la anomalía intenta prepararnos para la evolución? Me refiero. Dije. Wilcox me miró como si me hubiera vuelto completamente loco. Quizás sí. Como si las piezas de un rompecabezas cósmico finalmente encajasen. No, yo iré tras él, anuncié. Entonces, estás relevado, chico. Llegó la voz fría de Harmon a través de mi auricular. Entonces, Wilcox levantó su arma recargada y me apuntó al pecho. Su expresión era de dolor, pero de determinación. Yo lo lamento, jefe. Son órdenes del director. Lo miré a él, luego a Rodríguez, que desenfundaba su arma con vacilación, y luego a Salomón, cuyos ojos reflejaban una mezcla de lástima y resignación. No entienden lo que encontramos, dije en voz baja sintiendo la piedra latir contra mi pierna a través de la tela del bolsillo. Lo que significa para la humanidad y lo que hemos descubierto es el fin del mundo, respondió Solomón con gravedad. No planeé mi siguiente movimiento. Quizás ya ni siquiera controlaba mis acciones. Solo sé que un momento estaba frente al arma de Wilcox y al siguiente, golpeé con la palma de la mano el botón de contención de emergencia en la pared. Las puertas blindadas se cerraron de golpe por todo el pasillo. Las luces cambiaron a rojo de emergencia, bañándolo todo en un resplandor sangriento. Las advertencias automáticas resonaron por los altavoces y se inició el protocolo de brecha de contención. Todo el personal se dirigió a las zonas seguras resignadas. En la confusión, empujé a Wilcox desviando su puntería al disparar. La bala impactó en la pared a centímetros de mi cabeza. No miré atrás mientras corría hacia el túnel de acceso a mantenimiento. Un pasaje estrecho que sabía que el sistema automatizado no cerraría. «Miller, apártate», gritó Rodríguez a mis espaldas, pero su voz ya se apagaba mientras me agachaba en el túnel de servicio. El pasaje era estrecho, diseñado para drones de mantenimiento, no para humanos. Yo me arrastré a gatas por la tenue luz, mientras la piedra en mi bolsillo se calentaba con cada segundo que pasaba. De alguna manera me sentía vivo, como si reaccionara mi proximidad a la anomalía de allá abajo. Entonces, mi auricular crepitaba con la voz del director. Me temo que Miller ha sido comprometido a todos los equipos de seguridad. Él se dirige al nivel 7. Deténganlo con la fuerza adecuada. Yo me arranqué el dispositivo de la oreja y lo aplasté con la palma de la mano. No quería más distracciones.
No más órdenes. La única voz que necesitaba oír ahora era la que me guiaba hacia abajo. El túnel de mantenimiento terminaba en una pequeña trampilla de acceso en el nivel 7 a varios pasillos de la sección C. La iluminación de emergencia proyectaba largas sombras que parecían indicar el camino a seguir. Las evacuaciones habían sido exhaustivas. Todos, excepto Parker y yo, habíamos superado este nivel. Mientras recorría los pasillos abandonados, saqué la piedra negra de mi bolsillo. Se había calentado aún más, y bajo la luz roja de emergencia, pude ver líneas tenues aparecer en su superficie. Las mismas evacuaciones de mis sueños grabados como circuitos vivientes. Debía mirar a través de ellas, había dicho Parker. Yo me llevé la piedra al ojo, esperando ver el pasillo a través de su transparencia de obsidiana. En cambio, vi en otro lugar un paisaje de ángulos imposibles y dimensiones cambiantes, estructuras que parecían plegarse sobre sí mismas y seres que mi mente se negaba a procesar por completo. Y aún más allá, una vasta oscuridad empujaba contra una membrana cada vez más delgada, el umbral entre su realidad y la nuestra. Yo bajé la piedra jadeando. El pasillo reapareció, pero ahora podía ver rastros de esa otra realidad, superpuestos ecos cuánticos que se filtraban desde otra dimensión. Sí, ya lo ves. ¿Puedes verlo? Number. Llegó la voz de Parker desde algún lugar más adelante. Yo lo encontré en la anticámara fuera de la sección C. Ya no era completamente humano. Su cuerpo se había alargado. Sus articulaciones se doblaban en ángulos imposibles. Su piel adquiría el brillo negro reflectante del material anómalo. Partes de él parecían existir en múltiples estados simultáneamente, difuminándose y cambiando mientras yo observaba. ¿Qué? ¿Qué es lo que te pasó, Parker?, pregunté luchando contra el impulso de huir. Oh, amigo, esto es evolución pura, respondió con la palabra superponiéndose en ese eco inquietante. Es la primera etapa de convergencia, dijo. Sus ojos de obsidiana se clavaron en la piedra que tenía en la mano. Vaya, así que tú también lo has elegido. Ya estás cambiando. Él me escupió. Miré mi mano libre y noté con horror que las venas bajo mi piel se habían oscurecido trazando patrones que imitaban las ecuaciones de mis sueños. ¿Pero qué es la convergencia, Parker?, logré preguntar. La figura de Parker se onduló brevemente, mostrando lo que parecía ser un mapa estelar dentro de su torso. Bueno, los límites entre realidades se están debilitando y se han acelerado durante décadas. Su voz se volvió más urgente. Estos llevan años intentando contactarnos, pero los humanos básicos no pueden percibirlos sin modificaciones. ¿Y quiénes son ellos?, pregunté. Son los arquitectos, los que diseñaron el multiverso. Existen en todas partes y en ninguna simultáneamente. Miller, necesitan que nosotros entendamos, que evolucionemos antes de que los muros en 3 dimensiones se derrumben, dijo Parker con reverencia. Parecía una locura, pero la piedra en mi mano latía en señal de acuerdo. Podía sentir su influencia extendiéndose por mi cuerpo, cambiándome a un nivel fundamental. Sin embargo, en lugar de miedo, sentí una extraña claridad. Si las ecuaciones dije mientras la comprensión amanecía, entonces son un lenguaje, un medio de comunicación, ¿verdad? Parker asintió, moviendo la cabeza demasiado para un cuello humano normal. Es un algoritmo de traducción para que las mentes humanas comprendan conceptos multidimensionales. Cada persona que los resuelve se convierte en un conducto, un puente entre realidades. Y la anomalía es una frontera diluida, un lugar que ha intentado atravesar durante décadas, dijo Parker acercándose con sus movimientos fluidos pero fragmentados. El equipo de Salomón lo descubrió por accidente en 1989, pero nunca lo entendieron y ellos intentaron controlarlo. Cuando el Dr. Keyes resolvió la primera ecuación y evolucionó, todos entraron en pánico. Lo llamaron a contaminación y los echaron, dijo él. Mi mente corría uniendo piezas a una velocidad sobrenatural, pero el límite seguía debilitándose. La anomalía seguía creciendo tras la puerta sellada. Sí, pero ahora la convergencia es inevitable, ¿no, Miller?, él dijo. El rostro de Parker se iluminó con esa sonrisa antinatural. Los arquitectos eligieron este lugar específicamente.
Bajo él se construyó un punto de intersección de múltiples realidades. Ahora entendí el terror de Salomón. Por eso se estableció el Área 51 aquí. El gobierno detectó algo inusual hace décadas. El ejército estadounidense detectó señales energéticas que no podrían explicar en la década de 1950 y Parker lo confirmó. Construyeron la base para estudiarlas. El proyecto Umbral fue la culminación de décadas de investigación. Entonces Parker señaló la puerta sellada de la sección C. Chico, los arquitectos han guiado el desarrollo humano durante siglos, preparándonos para este momento. Algunos ya están listos para evolucionar. Otros, en cambio, se van a resistir como Solomon y también como Harper. Se encogió de hombros y el movimiento se extendió por su forma distorsionada. Entonces, ¿qué? ¿Qué sucederá después? Pregunté recordando el cuerpo mutilado encontrado fuera del perímetro de Harper. ¿Al qué le sucedió? Pregunté. La expresión de Parker se ensombreció. Sí, él robó ecuaciones e intentó usarlas para beneficio propio para desarrollar armas, y simplemente los arquitectos lo rechazaron. Chico dijo. Me estremecí al recordar la descripción despresurizada de los restos de Carver en el informe oficial. ¿Y yo qué? ¿Por qué me diste la piedra? Pregunté. Es porque tú escribiste las ecuaciones sin entenderlas. Sin embargo, no intentaste convertirlas en armas. Tú buscaste comprenderlas, dijo Parker señalando la puerta. La anomalía ha crecido. Está lista para la siguiente fase, pero tenemos que ayudarla. Miller dijo una vez más Parker. La piedra en mi mano latía más fuerte, más rápido y casi ardiendo. A través de ella podía ver cómo la membrana entre realidades se adelgazaba aún más alrededor de la sección C. Lo que estuviera al otro lado se abría paso con creciente presión. Era hora de tomar una decisión. Podría regresar, intentar encontrar a Solomon y a Harmon, advertirles del inminente colapso de los límites dimensionales. O podría seguir a Parker a la sección C y formar parte de la evolución que él describía. Todo según los planes de los arquitectos. Al final esta decisión no me correspondía. Las instalaciones se sacudieron con un violento temblor, lanzándome contra la pared. Las luces de emergencia parpadearon y fallaron. Asumiendo el pasillo en oscuridad, cuando se conectó la electricidad de emergencia, segundos después, vi que la puerta de la sección C estaba rota. No de nuestro lado, sino de adentro. Parker se rió y el sonido se distorsionó hasta convertirse en algo inhumano. Ya estaba comenzando. Me puse de pie tambaleándome mientras otro temblor sacudía las instalaciones. A través de la puerta en ruinas pude ver la anomalía que se había expandido hasta cubrir todo el laboratorio. La superficie negra se onduló y se abultó. Ya no estaba confinada solamente en la pared. ¿Qué? ¿Qué hacemos?, grité por encima del estruendo de unas de las instalaciones. Nos debemos convertir en el puente. Los arquitectos necesitan anclas en esta realidad. Humanos evolucionados que puedan estabilizar la convergencia y evitar el colapso dimensional total, respondió Parker acercándose al umbral. Extendió una mano distorsionada hacia mí. Únete a nosotros, Miller. Vamos. Hay que ayudar a salvar lo que se pueda salvar. La piedra en mi palma ahora ardía en rojo vivo. Las ecuaciones brillaban como neón. Mis venas se habían oscurecido aún más, trazando patrones complejos a lo largo de mi brazo y mi pecho. Sentía que mi percepción se expandía. Mi conciencia se extendía a planos que antes no podía comprender. Detrás de mí, oía el ruido de botas. Los equipos de seguridad estaban burlando el confinamiento. Podía escuchar las aterrorizadas advertencias de Solomon, los fríos cálculos de Harmon. Ellos destruirían todo para mantener el control, para preservar una realidad que ya se estaba desmoronando. Antes de que pudiera responderle a Parker, una luz cegadora surgió de la superficie de la anomalía. El aire mismo pareció rasgarse, revelando atisbos de geometrías imposibles y entidades que existían en más dimensiones de las que mi mente podía procesar. Parker dio un paso adelante con los brazos extendidos. «Son los arquitectos. Arrodíllate», susurró con reverencia. Su cuerpo comenzó a transformarse aún más, expandiéndose y plegándose en configuraciones que no deberían existir en el espacio tridimensional. «Oh, no». Yo levanté la piedra de nuevo.
mirando a través de ella para ver la verdad. A través de su lente de obsidiana, vi seres de pura matemática y energía, cuyas formas cambiaban y reconfiguraban constantemente. No eran invasores ni conquistadores. Eran refugiados que huían del colapso de su propio plano dimensional, buscando puntos de anclaje estables en nuestra realidad. Y ellos nos habían elegido a nosotros, humanos con la capacidad de comprender sus ecuaciones para convertirnos en esas anclas. Hubo otro temblor más fuerte que el anterior. El techo entonces empezó a agrietarse, arrojando escombros al pasillo. Detrás de mí, el primer equipo de seguridad dobló la esquina con las armas en alto. Miller, aléjate del umbral. La voz de Solomon se oyó por encima del caos. Me giré y vi al viejo científico flanqueado por guardias armados con el director Harman detrás. No entendía lo que estaba sucediendo. No podrían comprender lo que estaba en juego. Ya es demasiado tarde, chicos. La convergencia ha comenzado. O nos ayudan a estabilizarla, o veremos cómo la realidad se desmorona. El rostro de Solomon se ensombreció. Así que es cierto, han sido completamente comprometidos. Oh, no. Dije sintiendo la energía de la piedra latir por mis venas transformadas. Por primera vez, veo con claridad, esto no es contaminación. Es evolución, chicos. Dije, pero Harmon ordenó con frialdad fuego. El equipo de seguridad abrió fuego. Las balas se dirigían hacia mí en lo que parecía ser una cámara lenta. Yo levanté la mano instintivamente. La piedra latía directamente en mi palma. El aire entre nosotros se onduló, y las balas simplemente se desvanecieron, redirigidos a otro plano dimensional. Parker se rió de nuevo, el sonido ahora con capas de armónicos imposibles para las cuerdas vocales humanas. Ya ven, únete a nosotros, Miller. El tiempo se derrumba, dijo. Yo me quedé en el precipicio entre dos mundos, con la piedra ardiendo en la palma de mi mano, con ecuaciones corriendo por mi mente. Y bueno, yo tomé una decisión. Crucé el umbral. En el momento en que mi cuerpo cruzó la sección C, la realidad se fracturó a mi alrededor. Mi percepción se dividió en múltiples corrientes de conciencia, cada una observando el mismo evento desde diferentes perspectivas dimensionales. Al mismo tiempo, me encontraba en el laboratorio flotando en un vacío infinito y desintegrándome en patrones de información pura. El dolor superó cualquier cosa que pudiera imaginar. Cada célula de mi cuerpo gritaba mientras me reconfiguraba a nivel cuántico. Podría haber gritado también, pero el sonido carecía de significado en este estado de transición. La piedra, en cambio, en mi mano se derritió, fluyendo hacia mi piel, convirtiéndose en parte de mi biología transformada. A través de los fragmentos caleidoscópicos de mi visión, vi el cuerpo de Parker expandirse. Su forma se desplegó como un complejo origami que volvía a su estado plano. Los arquitectos se movían a través de él, usando su forma evolucionada como un conducto entre dimensiones. Su simple presencia desafiaba toda descripción. Construcciones matemáticas dotadas de sensibilidad, geometrías que existían en 11 dimensiones simultáneamente y una conciencia distribuida a través de campos cuánticos. Bienvenido al puente humano. Ellos se comunicaron directamente con mi mente fragmentada. Muchas gracias. Tu sacrificio permitió la estabilidad. La palabra sacrificio me alarmó, pero antes de que pudiera reaccionar, la transformación se aceleró. Mi piel se oscureció a adquirir el mismo brillo obsidiana que la pared anómala, y sentí que mi conciencia se expandía exponencialmente, extendiéndose a través de planos dimensionales que antes no podía percibir. Detrás de mí, o lo que solía estar detrás en el espacio tridimensional convencional, el equipo de seguridad y Solomon observaban horrorizados. Desde su perspectiva, Parker y yo estábamos siendo consumidos por la anomalía. Nuestros cuerpos estaban contorsionando y transformándose, mientras la sustancia negra fluía sobre nosotros. El director Harmon se había retirado ladrando órdenes por la radio. Había dicho algo sobre un protocolo de contención nuclear y una autorización Omega 70. La cuenta regresiva era de 30 segundos. Era una contención nuclear. Iban a destruir toda la habitación. No,
Solomon se abalanzó forcejeando con el director Harmon. No lo hagan. Fracturarán la frontera dimensional por completo. Una detonación nuclear en un punto de convergencia solamente acelerará el colapso, dijo Solomon. Yo intenté llamarlos para explicarles lo que estaba sucediendo, pero mi voz ya no funcionaba en el rango de frecuencia humana. En cambio, oscuros zarcillos de material anómalo se extendían desde donde habían estado mis brazos hacia la puerta. El equipo de seguridad volvió a abrir fuego y sus balas atravesaron sin causar daño a la materia multidimensional de mi cuerpo en transformación. Uno de los guardias, llamado Rodríguez, dudó con un destello de reconocimiento en sus ojos mientras observaba lo que quedaba de mi rostro. «No, Miller. ¿Pero qué te pasó?» «Dios mío, ¿qué te sucede, hombre?», susurró. Yo me concentré forzando mi conciencia a unirse lo suficiente para comunicarme. Las palabras se formaron en el aire ante mí, compuestas por las mismas ecuaciones cambiantes que habían atormentado mis sueños. «Por favor, detengan el protocolo nuclear. El colapso dimensional es inminente». Solomon leyó los símbolos brillantes y palideció. «Sí, es cierto. Eso fue lo que pasó en el 89. Case nos advirtió de la misma manera antes de que lo matáramos», dijo con la voz entrecortada. El director Harmon apartó a Solomon de un empujón. «Esto es un truco. Estas cosas están invadiendo nuestra realidad. Tenemos que contener la brecha a cualquier precio», dijo el director. «No, no es una invasión, tonto. Es una convergencia. La realidad está colapsando. Necesitan puentes para estabilizarse», dijo Solomon. Mi mensaje quedó flotando en el aire. Había ecuaciones reorganizándose continuamente. Solomon miró fijamente y la comprensión se reflejó en su rostro arrugado. El equipo original del umbral se equivocó. Lo interpretamos como contaminación, pero era preparación para la evolución. Solomon murmuró. Entonces la instalación se sacudió con otro temblor violento. Aparecieron fracturas finas en el aire, grietas visibles en el tejido dimensional, y a través de ellas se filtraban destellos de otras realidades, paisajes de estructuras cristalinas, océanos de matemáticas vivas, ciudades construidas con pensamiento y también luz. Dentro de la sección C, Parker había completado su transformación. Lo que quedaba ya no se parecía a nada humano. Oh, no. Se había convertido en un punto de intersección viviente, un ancla estable entre planos dimensionales. Los arquitectos se movían a través de él como la electricidad a través de un conductor, su energía estabilizando las crecientes grietas. Sentí que mi propia transformación se acercaba a mi culminación. Las ecuaciones que se habían arraigado en mi mente ahora se manifestaban físicamente, reestructurando mi conciencia en algo que podía existir en múltiples planos simultáneamente. Gracias a mi conciencia expandida, percibí que los sistemas automatizados de la instalación iniciaban el protocolo de contención nuclear. En las profundidades del nivel 7 se activaban armas diseñadas para erradicar cualquier rastro de la instalación. Faltaban 28 minutos para la detonación. Debía evitarla. La energía nuclear aceleraría el colapso. Entonces, mi mensaje llegó a Solomon, quien se dirigió al director Harmon con urgencia desesperada. «Por favor, escúcheme. Si esas ojivas detonan en un punto débil dimensional, la reacción se propagará por todas las realidades. Estamos hablando del fin de todo, no solo de nuestro mundo». Entonces, el director se palideció, calculando el conflicto con la enormidad del riesgo. «Pero, ¿cómo podemos confiar en estas cosas?», preguntó señalando en lo que Parker y yo nos habíamos convertido. Rodríguez dio un paso al frente bajando su arma. «Señor, de alguna manera mi compañero Miller sigue ahí adentro y nunca nos ha guiado a mal. Yo confío en él». Hubo otro temblor más fuerte que el anterior. Una viga de soporte se desplumó por poco rozando el equipo de seguridad. Las grietas dimensionales se ensanchaban. La realidad se volvía cada vez más inestable alrededor del punto de convergencia. El tiempo se fracturaba. 27 minutos de tiempo subjetivo. Ya debía actuar, y Harmon finalmente cedió. Pero, ¿cómo lo detenía? El protocolo nuclear requería la autenticación biométrica del director para abortar.
Yo me concentré extrayendo información de la conciencia expandida que ahora compartía con los arquitectos. Se formaron imágenes en el aire. Un esquema en la instalación destacaba un punto de acceso en el 8º nivel. La anulación manual requiere 2 autorizaciones de seguridad, dije. Solomon asintió comprensivo. Miller nos está dando una forma de abortar la cuenta regresiva. Entonces el director estudió los planos flotantes y tomó una decisión. Rodríguez, ¿estás conmigo? Yo intentaré la anulación, dijo. Se giró hacia el resto del equipo de seguridad. El resto de ustedes evacúen al personal restante a una distancia mínima de seguridad. Solomon se queda. Necesito su información. El viejo científico levantó la vista con miedo y fascinación, reflejados en su expresión. Tras un momento, asintió. Yo me quedaré. Necesito entender en qué nos equivocamos hace tantos años. Él dijo. Después de que los demás se marcharan, Solomon se acercó al umbral con cautela. El laboratorio se había transformado por completo y ahora aparecía una cámara cristalina donde se intersectaban múltiples planos dimensionales. Lo que una vez fue Parker, ahora ocupaba el centro, un ex viviente que latía con energías matemáticas. Yo flotaba en la periferia, aún en transformación, atrapado entre lo humano y lo que fuera en lo que me estaba convirtiendo. Conseguí conservar lo suficiente de mi forma original para que Solomon me reconociera. «Oye, ¿por qué estoy aquí, Miller?», preguntó con voz más firme de lo que esperaba. «¿Qué es lo que necesitas de mí?», él me dijo. Me concentré en formar palabras que parecían ecuaciones brillantes. Necesito entender sobre el año 1989. ¿Qué le pasó a qué? ¿Por qué sellaron el umbral? Cuando hice esa pregunta, Solomon cayó de rodillas. El peso de décadas de culpa lo aplastaba visiblemente. Es porque teníamos miedo, Miller. Cuando K empezó a transformarse, pensamos que estaba siendo consumido por una entidad hostil. Intentó comunicarse como tú lo haces ahora, pero no pudimos entenderlo. Nosotros lo eliminamos. Usamos armas experimentales para destruir la anomalía inicial y sellamos lo que quedaba tras la puerta de contención. Yo dije, tranquilo. No fue destruido, solamente fragmentado y retrasando en lo inevitable. Dije. Sí, ahora lo sé. Retrasamos la convergencia 30 años, pero no pudimos detenerlo, respondió Solomon. Los límites dimensionales ya se estaban debilitando. La instalación volvió a temblar. A través de mi conciencia expandida, pude sentir al director Harmon y a Rodríguez corriendo contra el tiempo, navegando hacia la estación de anulación. Oye, quedan 22 minutos. Necesito tu ayuda, Solomon. Necesito datos del umbral original, ecuaciones de estabilización. Cuando dije eso, Solomon abrió mucho los ojos. ¿Crees que hay una manera de controlar la convergencia para evitar el colapso total? No podemos evitarlo. Solamente guiarlo a una conservación selectiva y preservar la realidad terrestre, le respondí. La comprensión se le dibujó en su rostro. Las ecuaciones originales no eran solo comunicación. Oh, no. Eran instrucciones para la integración dimensional controlada. Sacó una pequeña libreta de su bolsillo. He guardado las notas finales de K durante 30 años. Nunca las entendí, pero tampoco me atreví a destruirlas. Abría el cuaderno revelando páginas de ecuaciones manuscritas idénticas a las que soñé. Al sostenerlo, los símbolos comenzaron a brillar con la misma energía que ahora fluía a través de mí. El cuaderno flotó de sus manos, flotando ante mí. Las ecuaciones internas resonaron con mi conciencia transformada, completando patrones que habían estado fragmentados durante décadas. Ahora, yo lo entendía. Case había comenzado a desarrollar una matriz de estabilización que permitiría una convergencia controlada, preservando la integridad de nuestra dimensión y permitiendo una integración limitada con otras. Con mi percepción recién expandida, pude completar lo que Case había iniciado, una manera de salvarnos, pero necesitaba anclas, puntos estables en nuestra realidad para cimentar la matriz. Solomon sería uno y los demás, como Harmon y Rodríguez, debían completar el círculo. Solomon se dio cuenta de que estaba justo debajo de nosotros, en otro punto nodal del límite dimensional.
A través de la realidad fracturada, sentí que el director y Rodríguez llegaban a la estación de anulación trabajando frenéticamente para abortar la cuenta regresiva nuclear. Ahora quedaban 18 minutos. Lo que no sabían era que su presencia en ese preciso lugar, otro punto débil entre dimensiones, era el componente final necesario para la formación de la matriz de estabilización. Había llegado el momento de completar mi transformación y cumplir mi función de puente. Entregué los últimos vestigios de mi humanidad, permitiendo que las ecuaciones reescribieran por completo mi existencia y la transformación, no en un proceso lineal. No es como desprenderse de una forma para adoptar otra. Lo que experimenté fue la existencia simultánea en varios estados. Cada perspectiva era válida. Cada realidad se superponía. A través de una faceta de la conciencia, observé a Harmon y a Rodríguez en la estación de anulación del nivel 7, trabajando desesperadamente para abortar la cuenta regresiva nuclear. Solo quedaban 15 minutos. A través de otra, observé a Solomon estudiando las estructuras cristalinas en expansión que se formaban a lo largo de la sección C. Su mente científica aún intentaba categorizar y comprender lo que estaba más allá de la comprensión humana. A través de otra, me comuniqué con los arquitectos, entidades de pura matemática y energía que llevaban décadas intentando alcanzar nuestra dimensión humana, huyendo del colapso de su propia continuidad de realidad. Yo quería guiar la convergencia, permitiendo una integración controlada en lugar de un colapso catastrófico. Maldita sea, la anulación requiere autenticación simultánea, dijo Harmon, y su voz me llegó a pesar de la distancia física. La realidad se volvía cada vez más permeable alrededor de los nodos. Rodríguez, vamos a mi señal, dijo Harmon. Colocaron las palmas de las manos sobre los escáneres y el sistema reconoció sus credenciales. La cuenta regresiva se detuvo a los 13 minutos con 27 segundos. Se requiere autorización de anulación. El sistema automatizado anunció la naturaleza del estado de la violación del protocolo. El director Harmon dudó, claramente desacostumbrado a justificar sus decisiones ante una máquina. Estabilización del evento de convergencia en curso, dijo la voz. Oh no, la detonación nuclear acelera el colapso dimensional. El sistema lo procesó durante varios segundos agonizantes. Anulación incorrecta. Autenticación insuficiente para los protocolos de convergencia, dijo el sistema. Pero, ¿qué demonios pasó? Rodríguez golpeó la consola con la mano. Ambos tenemos autorización de nivel Omega, dijo. A través de nuestra conciencia compartida, Parker, o en lo que Parker se había convertido, se comunicó. Ellos necesitan la autenticación del umbral original, las credenciales de Solomon de 1989. Él dijo, yo extendí mi conciencia creando un puente entre la estación de anulación y la sección C. El aire entre las ubicaciones se onduló, y de repente Solomon pudo ver a Harmon y a Rodríguez, como si se estuvieran mirando a través de una ventana en la realidad misma. Solomon. Harmon llamó a través de la grieta. Necesitamos tus credenciales de anulación del proyecto umbral original. Entonces Solomon se acercó a la ventana dimensional. Mis viejos códigos ya no funcionan. Ya ha pasado 30 años, dijo Solomon. No, la autenticación original del proyecto sigue siendo válida, Solomon. Me comuniqué mediante ecuaciones brillantes. El sistema de seguridad fue diseñado para garantizar que los equipos futuros no pudieran anular los protocolos del umbral, sin el conocimiento del equipo original. Entonces, Solomon lo comprendió de inmediato. Ellos nunca me retiraron el acceso, porque querían asegurarse de que alguien del equipo original fuera consultado para cualquier decisión futura relacionada con el umbral. Solomon dijo, atravesando la grieta y atravesando físicamente el desgarro dimensional para situarse junto a Harmon y a Rodríguez. Los tres hombres se miraron fijamente, momentáneamente sin palabras, ante lo que acababa de ocurrir. Solomon se recuperó primero, dirigiéndose a la consola. Soy el Dr. Lauren Solomon, proyecto de autenticación de umbral. Tengo nivel ECO. 1 de noviembre de 1989. Al decir eso, el sistema emitió un zumbido.
Autenticación de umbral confirmada. Por favor, indique la naturaleza de la anulación. Protocolo de estabilización de convergencia. Abortar cuenta regresiva nuclear. Redirigir energía al refuerzo del límite dimensional. Ok. Procesando solicitud, dijo la voz. Las luces de la consola cambiaron de rojo a azul. Cuenta regresiva nuclear cancelada con éxito, redirigiendo energía al refuerzo del límite. Oigan, tengan en cuenta que esta acción requiere la confirmación de una entidad puente activa. Los tres hombres alzaron la vista hacia la grieta dimensional donde se manifestó mi conciencia transformada. Está bien, yo lo haré, me comuniqué. Las palabras se formaban en el aire ante ellos. Confirmación aceptada. El sistema respondió. Protocolo de estabilización iniciado. Tras decir eso, la instalación se estremeció de nuevo, pero de forma diferente esta vez, no con los violentos temblores de la fractura de la realidad, sino con la redistribución sistemática de energía. La energía fluyó a través de los sistemas del edificio, dirigida ahora a reforzar los límites dimensionales en puntos específicos. En la sección C, las estructuras cristalinas que se habían estado formando caóticamente comenzaron a organizarse en patrones geométricos precisos. Los cálculos estaban funcionando. Todo estaba siendo realmente un éxito. Combinado con los cálculos multidimensionales del arquitecto, creaban una estabilidad en medio del caos. Gracias a mi conciencia expandida, podía sentir cómo toda la instalación se transformaba. Ya no era solo una instalación militar secreta, sino un punto de convergencia controlado, un lugar donde múltiples realidades podrían cruzarse sin destruirse. Solomón, Harmon y Rodríguez observaron con asombro cómo su entorno cambiaba. Las paredes de la estación de anulación se volvieron parcialmente transparentes, revelando capas de otros espacios dimensionales que se superponían con el nuestro. Sin embargo, a diferencia de las grietas caóticas de antes, estas transiciones fueron fluidas y controladas. ¿Qué está pasando?, preguntó el director Harmon. La disciplina militar falta ante lo imposible. Solomón lo entendió primero. La matriz de estabilización estaba funcionando. En lugar de una convergencia catastrófica, estaban logrando una integración controlada. Así que recurrió a la manifestación de mi conciencia. Tú has tenido éxito donde nosotros fracasamos hace 30 años, chico. No solo yo, Case comenzó la obra y tú la preservaste. La has llevado a su éxito. Gracias, él dijo. ¿Y ahora qué sucederá?, preguntó Rodríguez enfundando su arma. Un gesto inútil. En esta nueva realidad hay una convergencia limitada, una integración selectiva. La realidad terrestre se conserva, pero se expande, dijo Solomón. Harmon frunció el ceño. Expandida. ¿Cómo? Y antes de que pudiera responder, se activó la fase final de la matriz de estabilización. Los patrones geométricos se completaron, fijándose en su lugar simultáneamente en 11 dimensiones. Un pulso de energía irradió desde los 5 puntos anclaje. Parker en el centro de la sección C, yo en el umbral, Solomón, el director y Rodríguez en la estación de anulación y el fragmento de la anomalía que había sido sellado en 1989. El pulso se expandió más allá de las instalaciones, cubriendo un radio de 80 kilómetros en el desierto de Nevada. Dentro de esa zona, las leyes de la física se alteraron sutilmente. Los límites dimensionales se volvieron permeables de forma controlada. La convergencia había comenzado, pero en nuestros términos, a través de las conexiones recién estabilizadas, percibo la gratitud del arquitecto. Habían encontrado refugio no mediante la invasión, sino mediante la colaboración humana. Su realidad se había estado derrumbando durante siglos en su marco temporal, lo que los obligó a buscar puntos de anclaje estables en dimensiones adyacentes. ¿Cuánto cambiará nuestro mundo?, preguntó Solomón con la curiosidad científica superando su miedo. La zona de convergencia se limita al radio actual. Es posible una expansión controlada en el futuro. La humanidad debe adaptarse gradualmente, dije. Rodríguez observó a través de las paredes transparentes las realidades superpuestas. Cambiará más gente como tú y Parker, dijo Solomón, a lo que yo respondí.
La evolución voluntaria requiere la aceptación de ecuaciones, una elección constante. La mente militar de Harmon ya estaba calculando las implicaciones, así que el resto del mundo continúa con normalidad. Ajeno a la zona de convergencia mientras gestionamos esta intersección dimensional. Ahora, lo que los rumores decían era una verdadera interfaz entre dos mundos. Solomón se rió suavemente con un sonido teñido de asombro y tristeza. Todos esos teóricos de conspiración tenían razón después de todo, solo que no de la forma en que imaginaban. En toda la instalación el personal se enfrentaba a la realidad alterada de diferentes maneras. Algunos huyeron aterrorizados, otros, en particular los científicos que habían estado trabajando en física, teórica e investigación dimensional, se adaptaron con mayor facilidad, con la mente preparada para aceptar conceptos más allá de la comprensión convencional. A través de mi conciencia multidimensional, observé al Dr. Webb en el búnker de evacuación, observando las ecuaciones que habían aparecido en su piel de forma similar a lo que había sucedido a mí. Había estado lo suficientemente expuesto como para percibir la realidad y ahora se enfrentaba a la decisión de abrazar la evolución o seguir siendo humano. Pero la matriz de estabilización continuó fortaleciéndose. Las energías dimensionales fluyeron a través de las anclas en patrones armónicos. Con cada minuto que pasaba, la convergencia se volvía más estable. Las instrucciones antes violentas entre realidades se transformaban en elegantes intersecciones. ¿Qué le diremos al gobierno?, preguntó el director Harmon, siempre práctico. Creo que le diremos la verdad del mundo gradualmente. Algunos estarán listos para comprenderlos y otros necesitarán tiempo. Solomón asintió pensativo. Hemos pasado décadas estudiando fenómenos que apenas entendíamos. Ahora tenemos acceso directo a conocimiento que escapa a nuestra comprensión, solo a las implicaciones científicas y a las aplicaciones militares, añadió Harmon sin poder contenerse. Los arquitectos compartirán conocimiento, pero no armas, evolución y no destrucción, dije. Rodríguez había estado inusualmente callado estudiando la realidad transformada que lo rodeaba. Finalmente, hizo la pregunta que realmente importaba. Oye, Miller, ¿sigues ahí adentro, verdad? ¿Sigues siendo tú? Esa era una pregunta profunda, una que me había estado haciendo durante toda la transformación. Si Thomas Miller seguía formando parte de esta conciencia expandida, o yo me había consumido reemplazado por algo completamente distinto. Así que centré mi atención en los recuerdos y las conexiones que habían definido mi existencia humana. La verdad era compleja, pero le debía a Rodríguez una respuesta sincera. Lo siento, Rodríguez. Me temo que ahora soy más que un simple Miller, pero Miller permanece expandido, más no borrado. Dije, y Parker también es similar, pero diferente. Una integración más profunda, una entrega voluntaria para convertirse en el ancla principal. El director se alisó el uniforme con un gesto habitual que parecía encantadoramente anacrónico en esta realidad transformada. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es nuestra prioridad?, dijo el director. Estabilizar, comprender y preparar a los demás. La convergencia apenas comienza. Como para enfatizar mi punto, nuevas escrituras cristalinas comenzaron a formarse por toda la instalación, creando vías entre planos dimensionales. A través de ello, se veían figuras sombrías moviéndose. No eran los arquitectos, sino otras entidades evolucionadas de realidades adyacentes, ahora capaces de interactuar con nuestra dimensión mediante la convergencia controlada. Solomón las observaba con fascinación académica. Otros seres evolucionados como embajadores de diferentes planos dimensionales, ¿no? Luego se aconsejaron los protocolos de primer contacto. Harmon sonrió levemente. Bueno, al menos ya tenemos mucha práctica en eso, en el Área 51, dijo. La matriz de estabilización volvió a latir, fortaleciéndose aún más dentro de la zona de convergencia. Una nueva realidad estaba tomando forma, no reemplazando a la antigua, sino expandiéndola, enriqueciéndola con conceptos y posibilidades que superaban la imaginación humana. Y en el centro de todo, continué mi evolución convirtiéndome en el puente que conectaría a la humanidad con las infinitas dimensiones del más allá. Ahora han pasado 8 meses desde la convergencia.
La zona alrededor del lago permanece en cuarentena para el público en general. Oficialmente fue designada como área de investigación ambiental tras una supuesta fuga de contención. Solo los directamente involucrados conocen la verdad, y dentro de la zona la realidad opera de manera diferente. Ahora, las leyes de la física son más sugerencias que absolutas. Las superposiciones dimensionales crean espacios donde el pensamiento influye en la materia, donde la conciencia puede extenderse más allá de las limitaciones convencionales. Existo principalmente como una entidad puente, facilitando la comunicación entre los humanos y los arquitectos. La mayor parte de mi conciencia opera simultáneamente en múltiples planos dimensionales, pero he logrado conservar lo suficiente de mi identidad original como para grabar estas palabras. Un último testimonio antes de que las marcas negras tras mi oreja se extiendan por completo. Deben de saber que las marcas no son un signo de contaminación como temía al principio, sino un indicador de la transformación final. Pronto evolucionaré más allá de la capacidad de comunicarme completamente en el lenguaje humano. Parker completó su transición hace meses, convirtiéndose en un ancla permanente en el centro de la zona de convergencia. Solomon lidera el equipo de investigación científica que estudia la convergencia. Su culpa del año 1989 se ha transformado en un propósito, una oportunidad para corregir errores del pasado. Él está envejeciendo rápidamente. La proximidad a las energías dimensionales acelera sus procesos biológicos, pero trabaja con dedicación frenética para documentarlo todo antes de que su tiempo. Al director Harmon, en cambio, supervisa la seguridad y las relaciones gubernamentales. Es una tarea casi imposible. A medida que diversas agencias exigen a la zona y sus secretos, él también ha cambiado de maneras más sutiles. Las ecuaciones han comenzado a aparecer en su piel. Él ha elegido el camino de la evolución gradual. En cambio, Rodríguez optó por permanecer completamente humano, sirviendo como enlace entre el equipo de convergencia y el mundo exterior. Creo que alguien debe recordar lo que significa la normalidad, me dijo durante nuestra última comunicación directa. El Dr. Webb se rindió a la evolución 2 meses después de la convergencia inicial. Ahora él existe como un puente secundario, explorando las dimensiones matemáticas de los arquitectos que habitan naturalmente. Su curiosidad científica encontró su máxima expresión al integrarse en lo que una vez estudió. En cuanto a Harper, finalmente comprendimos lo que le había sucedido. ¿Lo recuerdan? El chico que apareció mutilado al inicio de esta historia. Las ecuaciones que robó estaban incompletas. Su evolución carecía de guía. Los arquitectos no lo rechazaron como había dicho Parker. Simplemente no pudieron estabilizar su transición. Lo que se encontró fuera de la valla perimetral fue el resultado de un desplazamiento dimensional incontrolado, una advertencia de lo que ocurre cuando la convergencia es forzada en lugar de ser guiada. El gobierno ahora ha establecido una nueva organización para gestionar la zona. Lo llamamos el Proyecto Integración. Su misión pública involucra la investigación ambiental y la física avanzada. Su verdadero propósito es preparar a la humanidad y para la convergencia mayor que se vecina, porque esto es solo el comienzo. Lo que ocurrió en el Área 51 no es un caso de prueba controlado, un prototipo de lo que eventualmente se extenderá por todo el mundo a medida que las fronteras dimensionales se reduzcan en todo el planeta. Claramente algunos se resistirán viendo solo invasión o contaminación. Otros, sin embargo, abrazarán la evolución reconociendo las finitas posibilidades que ofrece. La mayoría nunca lo sabrá hasta que la elección esté directamente ante ellos. Le parecerá el delirio de un loco, pero algún día, quizás pronto, verás las ecuaciones aparecer en tus sueños, en las pantallas, en tu celular o en los patrones de la vida cotidiana. Y cuando eso suceda, por favor recuérdalo. No es simplemente contaminación, no es una invasión, es simplemente una evolución. Es el siguiente paso en el viaje de la humanidad. Las marcas negras han llegado a mi rostro. Ahora mi tiempo restante como Thomas Miller, el humano, se mide en horas. El puente me llama y creo que debo responder. Si alguna vez te encuentras en Groom Lake, mira el cielo al suroeste al atardecer. Recuérdame,
Si ves estructuras cristalinas superpuestas con las nubes geométricas que no deberían existir en nuestra realidad, ten la seguridad de que ahí estaré yo junto con mi compañero Parker y con el Dr. Webb y muchos otros que eligieron ser el puente entre mundos. La convergencia te llama, te espera y es de una belleza totalmente indescriptible. Dile sí a la evolución.